pasado, de Menzies, ayer y hoy. Como habíamos adelantado hace ya más de una semana, el procesamiento de la expresidenta y senadora nacional Cristina Fernández se produce junto con más de 50 personas en una causa que es acumulativa de los otros procesos que tiene Cristina Fernández y que en caso de ser hallada culpable, en el fallo final, se calcula que el juicio oral puede ser el año que viene, podría caberle, según el artículo que codifica este tipo de hechos en el Código Penal, entre 5 y 20 años de prisión. Claro que ahí subyace otra situación, y que es la posibilidad de una inhabilitación por acumulación de pruebas de distintas causas en forma perpetua para ejercer cargos públicos, lo que sería directamente la proscripción política de poder participar en cualquier boleta electoral del futuro. Y allí me parece que hay que centrar el análisis futuro, porque si bien es cierto que dice la ley electoral que toda persona procesada, mientras no tenga condena firme, puede ser candidato, no es menos cierto que una proscripción para ejercer cargos públicos puede surgir del propio juicio y del propio juez, y con eso habría una instancia donde debería pasar a la Corte Suprema para que definiera en última instancia, y allí, no se olviden ustedes, hubo un cambio en la presidencia de la Corte Suprema y en la predisposición de esta Corte Suprema, ahora mucho más proclive a lo que decida el gobierno que a lo que pueda decidir, digamos, una imaginaria imparcialidad. Dicho esto, y agregado a lo que Cristina dijo en su momento que no iba a ser candidata, hago este introito porque me parece que es fundamental para el devenir político, porque una cosa es el kirchnerismo con Cristina candidato y otra cosa es el kirchnerismo devaluado, es decir, sin Cristina candidata. Y aquí hay dos análisis para hacer. Si imaginariamente un candidato kirchnerista llegara a pelear con el macrismo, habría una resistencia de los otros a votarlo. Pero si al revés, otro candidato cualquiera llegara a pelear con el macrismo, el kirchnerismo estaría dispuesto a votarlo. Por lo tanto, es muy complejo el imaginar qué desea el gobierno. Si el gobierno desea a Cristina candidata o desea a Cristina proscrita. Si Bonadío proscribe a Cristina por acumulación de pruebas para ejercer cargos públicos, le estaría complicando la vida, entre comillas, electoral a Cambiemos, porque Cambiemos necesita una Cristina devaluada, maltratada por la prensa, desprestigiada por la corrupción y demás, como candidata, porque ellos dicen que se daría otra vez esa alternativa y que entonces volverían a ganar. Comentado esto, pasamos inmediato entonces al tema jurídico, porque como en todas las cosas de la vida, la política tiene mucho que ver. Y por eso le comentaba estos aspectos. Si nos metemos de lleno en analizar lo que decidió el juez Bonadío, tenemos que pensar cuál es la cosa que ahora continúa. Se aproxima entonces para el año que viene un juicio oral y público. Ahí va a haber seguramente apelación de los acusados a la Cámara. Quiero recordarles que la Cámara ya reafirmó que Bonadío está habilitado para seguir con la causa. Esta Cámara, que es la Sala 1, la integran Leopoldo Beuglia y Pablo Bertuzzi, que nos ocupamos días pasados de decir que es íntimo amigo del abogado de Macri. Y que además lo colocaron allí para controlar al propio Bonadío. ¿Por qué? Porque esta Cámara es la que va a tener que determinar qué le pasa a los dirigentes empresarios involucrados en este procesamiento. Porque Bonadío los acusó a todos de una asociación ilícita. Es decir, a los que cobraron, a los que dieron dádiva, a los coimeros y a los que coimearon. Todos están involucrados en la misma causa. Y entonces la Cámara es la que puede despejar la espiga del trigo y entonces decir, al primo del presidente lo sacamos, al Benito Arroyo lo sacamos, por acá separamos, por allá ponemos, y entonces podría llegar a ocurrir que aparecieran solamente los funcionarios públicos y políticos. Podría llegar a ocurrir, no digo que vaya a ocurrir,
anticipándonos, como hacemos habitualmente, de lo que puede llegar a pasar con la Cámara. Bien, y después queda otra instancia, que es la Cámara de Casación Penal. En esta Cámara de Casación Penal, Ana María Figuera, que es más proclive al kirchnerismo, está sin embargo hackeada porque tiene 2 votos en contra, que son los de Diego Bartaveña y Daniel Petrone, que si bien entraron por concurso, seguramente no votarían en coincidencia con la otra. Quiere decir entonces que en la Cámara hay en la Corte Suprema hay un nuevo presidente. En la segunda Cámara, que sería la Cámara de Casación, perdería el kirchnerismo 2-1. Y en el otro lugar, que es la primera instancia, la Cámara 1, ya le explicamos que terminan de colocar un juez amigo del abogado de Macri. De manera que, frente a esto que está pasando, hay una lectura política que hay que hacer, y que es quién será el verdadero candidato de la oposición. Se había hablado, incluso, que hay algunos que quieren ofrecerle a Cristina Fernández que sea candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, donde reside el núcleo duro del kirchnerismo, y ella tiene posibilidades de sacar más votos que en otro lugar, porque las evaluaciones que se hacen es que en todo el país no tiene aceptación, pero sí hay un sector, en la tercera sección sobre todo, y el segundo cordón, de la provincia de Buenos Aires, que la votaría Cristina. De manera que todo esto está en un verdadero berenjenal. Y Pichetto dijo, hasta que no haya condena firme, aunque tenga prisión preventiva, nosotros no le vamos a quitar el fuero. Cristina Fernández tiene 2 problemas. Si llegase a ocurrir que no puede ocupar más cargos públicos, no le pueden quitar la senaduría, o sea que seguiría siendo senadora hasta el último día. Pero inmediatamente, un día después del Senado, la detienen y tiene que cumplir la prisión preventiva. Si no ocurriese eso, es decir, si en el fallo final del juicio oral dijeran que está condenada, etcétera, etcétera, pero no inhabilitada, aún procesada puede ser candidata. Así que no sabemos cómo va a terminar esto. Lo que sí podemos decir es que estamos en un verdadero quita y daca, un toma y daca, donde de una manera o de otra el pueblo está en el medio, aturdido. La prensa kirchnerista hoy ni siquiera publica que Cristina fue condenada, procesada, perdón, no condenada, procesada, y la prensa que no la quiere ya la ve presa y entre rejas, o sea, ya la ve condenada. Entonces, como el equilibrio se hace muy difícil de mantener, nosotros tenemos que ir a recordar los procesos por los cuales está acusada Cristina. El Dolo al Futuro, que está acusada por Claudio Bonadío de administración infiel en perjuicio de la administración pública, la verdad que es una situación, me parece que no tiene discusión, que no la van a poder condenar porque es una decisión política administrativa, y en todo caso, allí se beneficiaron los actuales funcionarios del gobierno, que son los que después devaluaron. Repito, esta causa está procesada por vender contratos de divisas norteamericanas durante el 2015 a precios menores a lo que se conseguía en el exterior. El juez consideró que las operaciones le significaron una pérdida al Estado argentino de 55.000 millones de pesos, ya que fue elevada a juicio oral. Están imputados también el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Banoli, entre los exfuncionarios. La otra causa, obra pública, aquí también fue catalogada como jefa de una asociación ilícita. El juez Ercolini consideró que su fallo, la expresidenta y el resto de los involucrados, entre ellos Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, habrían formado parte de una asociación la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente de fondos deliberados de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio en la provincia de Santa Cruz. La causa de los sauces. Aquí se investiga el lavado de dinero a través de la inmobiliaria de la familia Kirchner, el alquiler de habitaciones sin utilización por parte de Lázaro Báez y Cristóbal López. Están procesados por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y lavado de activos, y en calidad de coautor también están procesados Máximo y Florencia Kirchner,
y el juez de la causa es también Claudio Bonadío. El caso de Hotel Sur, Ercolini procesó a la ex jefa de Estado por la presunto lavado de activos y trabó un embargo de 800 millones de pesos. Recordemos que ahora en este procesamiento le trabaron un embargo por 4.000 millones de pesos. Para la justicia, los involucrados forman un complejo entramado societario para poner en circulación el mercado de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado Nacional, cometida a través de la adjudicación irregular de mayor porción de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, y también aparecen Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo San Felipe, Vito Manzanares, Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, entre otros. Memorando con Irán, en la causa por la que Bonadío pidió el desafuero, en este caso la procesaron por traición a la patria, encubrimiento agravado y construcción de un acto judicial. Además, le trabaron un embargo de 50 millones de pesos. Para el fiscal de la causa, Gerardo Policita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que permitiera dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista. Bueno, aquí está procesado también Tiberman y demás. La verdad, es una causa, igual que la de los dólares, difícilmente que puedan ser condenados por esto, porque son decisiones políticas de Estado, ¿no? Pero bueno, son las causas que tienen. Así que, frente a estas cosas, y frente a esto que estamos planteando, lo más probable es que ella misma confirma que no vaya a ser candidata, como había dicho, o se la inhiba a través de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto es la llave, es decir, el secreto político que hay que leer más allá del tema judicial, que va por otra vía y que es otro tema, y que cuando la sentencien finalmente si es culpable, entonces diremos es culpable como jefa en banda. Pero por ahora lo que hay es un procesamiento. Obviamente cuando se procesa una persona es porque hay semiprueba, pero de todas formas ya existen dos cámaras y la Corte Suprema. Por lo tanto, vamos a ver cómo sigue todo esto, porque Bonadío, en más de 550 carillas del juicio, del procesamiento, dice que tiene que continuar por lo entramado de la cosa, porque sigue habiendo empresarios y funcionarios que pueden seguir surgiendo. Por lo tanto, el juicio se va a tener que separar en partes, es decir, procesamiento de esta parte y después sigue investigando, con lo cual va a haber citación, entre otros, para los dirigentes de la Cámpora y para el rabino Spolkin, que tendrán que explicar algunas cosas, y otros implicados que pueden quedar después vinculados a esta causa. La Argentina tiene, mientras tanto, una situación económica insostenible, una crisis absoluta en la sociedad, la gente que pierde su trabajo, la falta de un solo proyecto que beneficie a la sociedad, y claro, esto es impactante. Puede ser que nos distraigamos un rato, pero en el mientras tanto, todos los días hay un problema de salud. El PAMI dejó de atender, o mejor dicho, las farmacias dejaron de atender a las recetas de PAMI a 2,5 millones de jubilados de la provincia de Buenos Aires. Incluso han dejado sin insulina a los diabéticos, un desastre que están produciendo en este mismo momento, mientras nos entretenemos con las causas judiciales, que yo no digo que no sean importantes, pero hay otra Argentina que se muestra poco, la Argentina del desastre amarillo encabezada por Mauricio Macri.